Hola compañeras y profesor, este es mi video número 2, es el tema número 10 de la materia y se llama La semiótica y el psicoanálisis, el semanálisis de Kristeva. Para poderlo entender un poco mejor lo voy a dividir en 4 puntos, eh, dar un repaso muy general a lo que es el psicoanálisis para poder entender un poco mejor esto, después retomar el concepto de la semiótica, después el psicoanálisis, que es el concepto de psicoanálisis, y después hablaremos de Julia Kristeva, que igual lo dividí en 2 puntos porque retomé 2 fuentes, una que habla más o menos de una manera histórica de todas sus investigaciones, libros, etcétera, y otro donde se enfoca, da una descripción detallada de conceptos que ella retoma del psicoanálisis en conciso de Sigmund Freud. Y bueno, va a ser la manera como que lo voy a tratar de explicar. Bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Es una rama de la psiquiatría y la psicología, entonces ha tenido una historia muy controversial y bueno, tiene como objeto la investigación de las enfermedades mentales en el análisis de conflictos sexuales inconscientes que se origina en la niñez. Yo creo que del psicoanálisis un punto muy fundamental es lo que todo lo que es la sexualidad y bueno, cosas conscientes, inconscientes, preconscientes y conceptos que retoma mucho el psicoanálisis, que bueno, es algo muy amplio y que no se podría explicar en un solo video de quizás media hora y sobre todo que no nos vamos a enfocar de todo en el psicoanálisis. Como ya les decía, es una doctrina creada por Sigmund Freud que sostiene que los impulsos inconscientes que son reprimidos por la parte consciente permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto, obviamente de manera inconsciente. De alguna manera lo demuestra su inconsciente, pero muchas veces, bueno, la mayoría no es intencional querer demostrar esta parte. Bueno, y el concepto de la semiótica, que tiene como objeto de interés los signos, como ya lo sabemos, y bueno, es la ciencia que se encarga de analizar estos signos, cómo se encuentran presentes en nuestra sociedad, lo que hemos venido viendo desde el principio. Bueno, ¿y cuál es la relación entre estas? Una de ellas es que la semiótica como campo disciplinar, construido en una perspectiva transdisciplinar, está ubicada en el cruce de diferentes dominios de las ciencias sociales y humanas. No nos podemos limitar a decir, no, solo nos vamos a quedar aquí, sino se va a terminar cruzando con otras ciencias a lo largo de todos sus estudios por parte de cada autor. Y bueno, el psicoanálisis construye un objeto propio, complejo y dinámico, ¿no? Que atraviesa tanto al sujeto en su singularidad, como a la multiplicidad de las prácticas sociales que lo alojan, ¿no? O sea, el psicoanálisis va a ver el sujeto, pero también a la sociedad y pues todo lo que se le vaya cruzando y considere relevante para su rama de estudios. Bueno, ¿qué es el semanálisis, no? Que es una palabra bastante relevante se puede decir que es una palabra compuesta de semiótica y psicoanálisis que retoma la palabra análisis. Y dice que es una semiótica basada en la lingüística estructural y el psicoanálisis. La lingüística estructural, pues ya lo hemos visto con anterioridad. Se trata de una ciencia crítica y al mismo tiempo una crítica de las ciencias porque nos sirve para analizar cualquier texto y cualquier práctica significante desde la semiología, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 3 conceptos. El psicoanálisis, la semiótica que ya lo sabemos, el semanálisis. Bueno, ahora iniciaremos con quién es esta mujer que se llama Julia Kristeva. Bueno, es originaria de Bulgaria, nació en 1941 como dato relevante histórico. Dice que se instala en los horizontes intelectuales franceses, ¿no? A partir de la publicación de un libro que es el que da como su revelación el PUM, que se llama Semiótica, investigación en torno al semanálisis. Es aquí donde nace esta palabra, donde es botada al mundo. La cual el texto nos dice que pues es profunda, audaz y renovadora con todo lo respecto a la semiótica y despierta la atención y polémicas en Francia. Es donde ella se ubica por, si no me equivoco, un intercambio que obtiene del gobierno búlgaro y el gobierno franco. Viaja a Francia cuando tenía 24 años, si no mal recuerdo. Y bueno, esto no solo tiene un impacto en Francia, sino en diferentes partes del mundo. Como les comentaba, llegó a París en 1965 por una beca de estudios y bueno, para obtener su doctorado en el tercer ciclo en literatura francesa y comparada. También más adelante ingresa a la escuela prácticas de altos estudios, igual en Francia, y sigue cursando con Lucien Goldman, quien dirige su doctorado.
bueno, quien dirige su doctorado y pues es un personaje importante que la va acercando, ya veremos más adelante a dónde. Y bueno, retomando uno de los videos anteriores de Roland Barthes, esta mujer pues se encuentra atraída hacia este mundo del estructuralismo gracias a este personaje y también sigue sus cursos, ¿no? Cerca de los años 1966-1967, que dicen que es una atmósfera bastante importante en las discusiones en torno al estructuralismo y todo este movimiento que hay, se va acercando Kristeva a todas estas obras de Jacobson, Levi-Strauss, de Minesty y Grimas, cuyos trabajos cobran cada vez más intensidad y relevancia, ¿no? Ella está en un punto crucial en la historia del estructuralismo y se va dando cuenta de que hay muchos autores y obviamente todos estos autores van influyendo poco a poco en ella. En el 66, por intervención de Gerard Genette, compañero del seminario, conoce a Philippe Soler, quien es un teórico también vanguardista. A través de él llega a un grupo que se llama Tel Quel, que bueno, en su momento igual tuvo muchísima relevancia en todo lo que es Europa. Y bueno, se va estrechando fuertemente en todo este ámbito, incluso convive con este Barthes y el propio Soler en el comité de redacción de Tel Quel, que les digo, es una revista que ocupa un espacio significativo en el debate crítico en la década de los 70. Bueno, aquí llevamos, es un poco de la historia de cómo se va acercando esta Kristeva, como les comentaba, estamos viendo como una línea histórica. Y continuamos con un libro que se llama Investigaciones en torno al psicoanálisis, que lo publica en el 69. Y continúa hasta un libro que se llama Polylogue. Y también en el 77, continuando con un libro que se llama La Révolution du langue poétique, en el 74. Bueno, todo esto es un monumental análisis a todo lo que está a la vanguardia a finales del siglo XIX, ¿no? Aquí es un tema muy importante, es que nos referimos a sus ideas del sujeto escritor o autor, como sujeto hablante que cuestiona o pone en proceso el lenguaje. Es un punto fundamental que va diciendo en todos estos libros y genera una suerte de conmoción que puede afectar tanto a niveles del habla cotidiana como la tradición literaria, a los trabajos que se escribe. Yo creo que aquí es un punto fundamental esto que dice, porque pues tiene repercusiones más adelante. Todo lo que de lo que ya analizó de los libros anteriores, pues va repercutiendo pues hasta hoy en día. Tenemos dos líneas muy importantes de Kristeva. Vamos a iniciar primero hablando de la primera. Que les digo, en su momento va escribiendo diferentes textos, diferentes libros y da diferentes seminarios que en algún punto se vuelven concretos en un libro. Y pues vamos a tomar dos líneas que quizás se llegan a cruzar, llegan a ir al mismo momento, pero pues terminan en dos diferentes vertientes que son muy importantes en todo lo que ella dice. Tenemos que la primera es para caracterizar la orientación epistemológica, ya que se preocupa por los problemas teóricos y metodológicos de la semiótica, en tanto como ciencia crítica o crítica de las ciencias, ¿no? Habla de estas dos partes, no solo se limita a escribir de cómo la ciencia critica, sino también a la vez la critica. Acá elabora una serie de textos o teorías semiológicas de los mismos textos. Consideran que es esta una fase de indagación sobre el lenguaje y la lingüística, y también de una búsqueda semiótica de algo que se conoce como translenguaje o práctica significante compleja como la literatura. Aquí nos damos cuenta que ya se está inmiscuyendo en varios ámbitos, no solo me estoy limitando a hablar de el impacto del psicoanálisis en esto, sino quiero mencionar un poquito de todos los textos de esta mujer, a pesar de que es muy complejo. Continuamos con la búsqueda de la orientación epistemológica, pero también de la práctica analítica literaria con el primer libro. Este libro se llama El lenguaje desconocido. Bueno, la cual es una mirada histórica y conceptual del desarrollo de la lingüística. Aquí pues retoma muchísimos autores que ya habían hablado sobre esto. Y bueno, esta línea de investigación continúa con la publicación de la semiótica en torno al psicoanálisis.
les digo, es como que un poco complicado entender todo esto porque se van entrecruzando diferentes momentos históricos y diferentes textos que ella publica, cómo le da continuidad en cada ámbito que ella va analizando. Y continúa con el texto de la novela, avanza retomando un texto que ya habíamos mencionado, la Revolución du Langue Poétique, continuando con Polylogue y se extiende hasta sus más recientes libros, que es Le Thème Sensible. Entonces pues son libros que marcan en esta área que es de orientación epistemológica. Bueno, como lo comentaba, obviamente se apoya de revisiones críticas de los postulados de tanto formalistas rusos como Bakhtian y las nociones de la lingüística de Saussure, que es como significado, arbitrariedad, lengua, habla y significación, cosas que vimos en el primer video que de hecho me tocó exponer. Y bueno, aquí Kristeva propone una concepción de la práctica literaria, tanto moderna y fundamental, ¿no? Como trabajos de la lengua. Para Kristeva el trabajo transgresivo del escritor sobre la lengua y sobre las tradiciones literarias convierte el lenguaje en un sujeto en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Ocurre la disociación de signos y de sus estructuras, por lo tanto también la multiplicación y la proliferación del sentido. Eso es lo que ella llega a esta conclusión por medio de todos estos personajes que ya habían escrito, ya habían analizado, ya habían visto, y pues ella da continuación a sus investigaciones y pues da sus propias conclusiones. Bueno, también tenemos que concibe el texto como una búsqueda e interrogación del lenguaje de la exploración tradicional, de la cual él mismo se deriva. Aquí también tenemos un concepto muy interesante que es el texto. Este no puede contenerse fuera de la producción abierta e infinitizada del sentido, sino que también es un proceso de construcción e intertextualidad que pues la implica, ¿no? Y bueno, tenemos que desde este punto la teoría de Kristeva insiste en el análisis de materialidad significante, un concepto que también ya vimos, el significante del texto y de la producción del sentido que el trabajo en la lengua del comportamiento. Aquí ya vamos viendo un poco más del comportamiento, lo que nos está orientando al psicoanálisis. Continuando tenemos que la travesía de la lengua y la travesía del sentido. El texto ya no es solo para Kristeva un sistema o una estructura de signos, sino también un proceso de lenguaje. Un sujeto en proceso que permite mostrar lo que pudiéramos llamar el revés de la trama. Es igual un concepto que a ella nos lleva a través de todos sus análisis. Esta otra escena del lenguaje trabajada por el descentramiento y la ambivaliedad del sentido. Bueno, de ahí tenemos una serie de conceptos o nociones que atraviesan todo esto que ya acabábamos de mencionar, que es genotexto, fenotexto, significancia, semiótico o simbólico, chora, heterogeneidad y negatividad. Son 6 conceptos que, bueno, vienen alrededor de sus libros y se tendría que leer cada uno de los libros para poder entender el sentido que le da a cada uno de ellos. Y bueno, regresando de nuevo al libro de La Revolución du Langue Poétique, es una lectura fundamental semanalítica del texto, de la construcción de su interior del sentido, en lucha contra la heterogeneidad semiótica y pulsional, y contra la negatividad y rechazo que imponen las estructuras lógicas del lenguaje. Bueno, ahora tenemos otra línea de reflexión teórica crítica de la misma epistemología. Corre paralela con una de las líneas que ya había mencionado. Inicia con un seminario que se propaga la realidad de apertura hacia la reflexión sobre el lenguaje y los modos de significación de otras culturas y civilizaciones, la China, la India, el Islam y el judaísmo. De hecho, tiene un libro que se llama La China, que es un análisis sociocultural antropológico de las condiciones de la mujer atrapadas en una red de prescripciones, normas y tabúes que existen en su mismo país, y abre una serie de interrogantes sobre el futuro de las mujeres en el contexto de otras sociedades que emerge en el momento de la Revolución China. Es un libro que también me parece muy interesante porque busca todos los significados y también da una mirada bastante feminista. Y bueno, también tenemos que el segundo seminario que realiza fue en un recinto universitario
en el hospital de la Ciudad Universitaria de París, que tuvo como tema central el análisis de la verdad y la verosimilitud del texto psicótico, que igual la psicosis es un tema que retoma mucho Freud. Bueno, y esto es una marca para sus trabajos que cada vez van a ir más incidiendo en el psicoanálisis. De hecho, si ustedes revisan la biografía de esta mujer, es considerada psicoanalista, ¿no? A pesar de que no tiene ni estudios de psicología ni estudios de psiquiatría, pero por todas las investigaciones que hace, pues es considerada psicoanalista. Bueno, de ahí tenemos otro libro que es Historia de Amor o Historia de Amor, Historia de Amor. Retoma el análisis del discurso amoroso en el camino abierto por Freud. Freud, a pesar de que habla de la sexualidad, pues también tiende a incidir en el amor y todo esto que significa. A partir de la asociación de este establecido con el narcisismo, ¿no? Aquí incluso, si recuerdan la historia de Narciso, por medio de la historia de Narciso nace este concepto de narcisismo. Bueno, Kristeva, desde la perspectiva del sujeto hablante, se abre un camino hacia un horizonte de cuestionamientos, interrogantes, que nos habla del discurso amoroso y su profunda implicación en el inconsciente y en lo imaginario. Bueno, desde este punto ya hace un análisis del amor bíblico, el eros griego, su transformación y todo el entorno del amor natural y el amor a sí mismo también de Santo Tomás. Aquí es un poco de filosofía. El amor cortés, el amor y el odio, un poco de Romeo y Julieta, hasta el estudio de las formas discursivas modernas del amor de Stendhal, Baudelaire y Battier. Y bueno, también tenemos que para Kristeva el narcisismo hoy en día, la cito textualmente, es un exiliado privado de sus espacios psíquicos, un extraterrestre de aspectos prehistóricos de falta de amor. Es lo que ya nos dice acerca del narcisismo. De ahí tenemos un libro que lo publica en el 87 que se llama Soleil Noir, que se traduce como Sol Negro. Continúa su investigación en esta línea del psicoanálisis e interesándose en el análisis de la melancolía y las figuras de depresión femenina. Es muy importante esto de la depresión femenina porque pues nos recuerda que Freud tiene un libro que se llama Histeria, no recuerdo bien el nombre, pero habla sobre la histeria y que pues es una característica de la mujer por falta de placer, de goce y del sexo. Y bueno, retomando el tema de la depresión, le conduce al mito de Narciso, que ya había mencionado con anterioridad, y dice que la depresión es el rostro oculto de Narciso, el que tendrá la muerte, pero que ignora, mientras se admira en el espejo. Es decir, este egocentrismo incluso que se puede ver así de este personaje que se enamora de sí mismo, ¿no? Y justamente por una depresión es a la conclusión que ella llega. Y bueno, por medio de estos análisis que va haciendo, se va dirigiendo hacia el objetivo donde empieza a conducir una muy rigurosa delimitación del psicoanálisis de estos conceptos de escritura literaria, de Nerval, Dostoyevsky y Duras. Es muy importante, si nos damos cuenta, hace tanto análisis del tema del psicoanálisis, vas también haciendo análisis de la literatura, en este caso cuando habla sobre el amor, obviamente se empieza a analizar obras donde se habla del amor como Romeo y Julieta de Shakespeare, también a Dostoyevsky, analiza muchísimos escritos y van tratando de rescatar todo esto del que el psicoanálisis nos habla, de los significados ocultos que va viendo en cada parte y lo que nos demuestra, que trata incluso de demostrar cada autor, lo que nos dice el psicoanálisis y la conclusión a la que ya llega. Estos dos últimos libros que mencioné, Soleil Noir y Historia d'Amour, confirman el camino del psicoanálisis del que ya veníamos hablando, como una vía adecuada para acercarse al discurso secreto, a lo que no se dice pero está ahí, desviado del sujeto, en el que muchas ocasiones se encuentra atrapada y que posibilita las prescripciones del amor y la melancolía. El psicoanálisis, como ya lo había dicho, le permite a Kristeva escuchar esto que haya explorado en el proceso del sentido, proceso heterogéneo, plural, y que ninguna otra disciplina aislada podría tener una única dirección, que incluso se podría pensar. Entonces ya un poco de todo lo mete y pues sostiene el psicoanálisis. Bueno, esta recopilación que traté de explicar es la que nos da la biblioteca virtual de Cervantes, si no recuerdo bien el título.
Es una recopilación histórica, les digo, trata de meter sus textos en orden cronológico, pero es inevitable retomar ciertos textos para las vertientes que ella va realizando. Y ahora me gustaría profundizar un poco del psicoanálisis y la semiótica de otra fuente que encontré que explica puntos de los que habla Kristeva, ¿no? Y bueno, Kristeva tenemos que con la semiótica se refiere a la crítica de los signos y a la significación de lo prelingüístico, lo preverbal, lo materno y que se manifiesta en otros modos en la ecolalia de los niños. Esto lo dice en un video que está ahí en YouTube, si quieren la dejo en la descripción. Y bueno, también en torno al lenguaje poético. De hecho, tenemos un libro que se llama La Revolución de las Lenguas Poéticas, si no recuerdo mal la traducción, donde junto con lo lingüístico está aquel ritmo de las entonaciones, la musicalidad del texto. Entonces, si se dan cuenta, ya encuentran muchos matices en los textos y en el semanálisis. Y bueno, no solo se refiere a las funciones de presentación, sino a la producción del significado en el texto. O sea, ¿qué significa lo que estamos leyendo, lo que estamos tratando de comprender más allá del significado literal? Y bueno, todo esto nos lleva al semanálisis, que es una práctica significante de todas las modalidades de sentido antes del signo y la presentación. Esto nos permite salir del racionalismo estrecho que existe y poder entrar en la producción de significación que permite a todo ser humano que se manifieste más intensamente, donde el racionalismo decae. O sea, no todo solo va a ser lógico, sino se tiene que encontrar algo más allá de eso. Pero tampoco se trata de descalificar los aspectos del lenguaje, sino también poderle darle cabida en la línea de la significación y que bueno, esto hace que se amplíe más. Esto también da pie a estrecharse con la población de márgenes que cuestionan el racionalismo, la niñez, la adolescencia, la psicosis, pensamiento poético, antropológico, los habitantes de la pobreza, entre de otras. Tenemos también que lo semiótico es constituyente del sujeto y la subjetividad. También permite establecer lazos entre el pensar, las emociones, el arte y la cultura. Bueno, también nos dice el texto que esta semiótica de Kristeva, abre una relación entre el pensamiento psicoanalítico, el cual traduce a aquello que le da sentido, que no fue como previsto, ¿no? Como los actos fallidos, la gestualidad, la psicopatología de la vida cotidiana, las psicobiomasas, la corporalidad, el cuerpo de la histeria antes, como ahora en el narcisismo sale el repudio y la agresión para encontrar la significación. Bueno, aquí me gustaría comentar un poco sobre los actos fallidos, por ejemplo. Esto que nos está tratando de decir significa actos no conscientes que solemos realizar. Por ejemplo, llamar a una persona con el nombre de otro, ¿no? Que no sé si les ha sucedido, pero en muchas parejas suele suceder que confundes el nombre de tu exnovio con el de tu actual novio. Esto es un acto fallido. ¿Qué te está tratando de decir tu inconsciente? Y pues el psicoanálisis lo explica, ¿no? También tenemos la gestualidad, que podemos meter aquí un poco de lenguaje corporal, de saber por qué cruzas los brazos al decir cierta afirmación supuestamente, dónde colocas tus ojos cuando imaginas o cuando inventas o cuando realmente estás pensando, por qué te muerdes el labio cuando dices cierta cosa, etcétera, ¿no? Esto es sobre la gestualidad. Y bueno, otros conceptos que son meramente psicoanalíticos, como la histeria, la psicobiomasa, que de hecho Sigmund Freud tiene un libro que se llama Psicología de las masas, que es aquí donde habla de ello. Y bueno, una serie de definiciones y conceptos impresionantes que pues Kristeva retoma. Y bueno, tenemos un apartado que se llama 3 modelos del lenguaje en Freud, en Sigmund Freud, de acuerdo a Kristeva. El primer modelo tiene que ver con el trabajo de Freud que se llama las afasias y con el proyecto de una psicología para neurólogos. Y aquí nos dice que hay una inadecuación, bueno, todo esto es un análisis a las obras de Freud, y aquí nos dice que hay una inadecuación entre lo sexual y lo verbal, un desfase entre lo biológico y lo simbólico, que es algo que explica Freud, ¿no? Que
bueno, recordando un poco de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis nace por esta parte que en este momento estaba mucho el conductismo y Freud diciendo, hay algo más allá de las conductas que se pueden demostrar o que son, ¿cómo se llama? Programadas, por así decirlo. No sé si recuerdan el experimento de Pavlov, por ejemplo, del entrenamiento que le da a los perros para que saliven cada vez que escuchen una campana, una predisposición a que piensan que van a tener alimento. Y bueno, por eso este desfase de lo biológico y lo simbólico, que no todo tiene una predisposición biológica, por así decirlo. Nos dice que hay una línea que no termina de unirse entre la representación y las pulsiones. Bueno, también lo de las pulsiones es muy interesante y extenso dentro del psicoanálisis. En todo caso, la representación y las palabras no alcanzadas para poder dar algún sentido. Y esto ocurre en las pulsiones, ¿no? Tenemos pulsiones de vida, pulsiones de muerte, pulsiones sexuales y cada una se ve reflejada en ciertas conductas que tenemos. El segundo modelo que tenemos es la interpretación de los sueños, que creo que la interpretación de los sueños no lo tengo, que es el libro que publica en 1905 Freud, donde modifica su concepto básico del lenguaje. Como sabemos, todos los autores van aprendiendo, van adquiriendo nuevas ideas, entonces a veces de un libro a otro va variando y pues aquí Kristeva se da cuenta de ello. Y bueno, aquí nos dice que el lenguaje es preconsciente y tiene un fundamento biológico y una superficie mental. Y también tenemos que la pulsión en los procesos primitivos son irreductibles a los procesos secundarios, aunque parezcan de su dominio, ¿no? Aquí son conceptos muy, muy freudianos incluso. Y por último tenemos el tercer modelo, que está constado por el libro Totem y Tabú, Introducción al Narcisismo, Duelo y Misericordia, Más allá del principio del placer, donde afloran las situaciones repetitivas, ¿no? Aquí nos habla sobre las pulsiones de muerte, este deseo de la persona de buscar la desintegración del individuo y que incluso se hallan los instintos de muerte, ¿no? Es igual, las pulsiones son bastante extensas y realmente ahorita mis recuerdos de psicología están un poco difusos. Y también aquí es muy importante retomar lo del complejo de Edipo. Es igual a lo que plantea muy muy bien Freud, retomando la historia del rey Edipo y cómo el mito del asesinato del padre, ¿no? Por una onda primitiva que tiene la parte masculina y que son hechos que se repiten y no terminan de tener explicaciones posibles. También aquí nos define actos irrepresentables como el coito y el asesinato, que son sus prototipos. Y también esta parte, retomando lo del complejo de Edipo, constituyen traumas versus la representación estructural por la identidad con el padre. Voy a tratar de explicar un poco lo de Edipo. Consiste en esta parte que el hombre tiene una atracción sexual hacia la madre y por ello reta al padre cada ocasión que tiene. En la leyenda original del rey Edipo, de hecho, Edipo mata a su padre y tiene relaciones sexuales con su madre. Obviamente ya en la vida cotidiana pues esto no sucede de manera textual, pero sí el hijo varón tiende a retar al padre, ¿no? Y también como se ve reflejado de manera inversa. Muchas personas dicen que se le llama el complejo de Electra, otros dicen que no, que sigue siendo complejo de Edipo. Pero bueno, por parte de la mujer que tiende una atracción sexual hacia el padre y pues reta a la madre, ¿no? Para llamar la atención del padre. Y bueno, Kristeva realiza este pasaje por los tres modelos del lenguaje y la significancia, ¿no? Ella va adquiriendo todas sus significancias de lo que Freud nos va diciendo. Y bueno, subraya en los modelos freudianos la no reducción de lo psíquico al lenguaje y la implicación clínica teórica de la problemática. Y bueno, aquí retomando un poco de Bakhtian, ella hace un trabajo en el carnaval y permite salir de la lógica determinista para pasar a una lógica poética. Si retomamos un poco de lo de Bakhtian, que si no me equivoco le expuso mi compañera Gemima. Bueno, aquí la autora hace consideraciones acerca de la definición de carnavalesco como aquella que es la que rompe las diferencias de actor-espectador, escenario, platea, y que no hay una rampa, sino que es un pasaje autor, espectador y lector,
que se da continuamente y que bueno, va creando su propio drama en la vida y en la muerte son sobrepasadas. También nos dice que lo cierto puede ser falso y lo falso puede ser cierto. También que el entendimiento no puede realizarse a través de lo lógico o lo binario, un sí y no, donde cada uno de los polos es una afirmación, o el otro lado de la ley lo que la define como prohibición, lo que no está permitido pues está prohibido, sino que es necesaria otra lógica, una para superar, transgredir esa contrariedad de que siempre tiene que haber un lado de la balanza, que tiene que estar más allá de una estrecha causalidad, sustancialidad, la cual puede privilegiarse de una relación analógica, ¿no? En este caso las relaciones simbólicas. Se entra en una lógica poética también, que no se refiere solo a la poesía, y que bueno, esta gráfica dentro de la poesía también sobrepase la binariedad de sí, no, 0, 1, etcétera, ¿no? También tenemos que Kristeva considera el discurso monólogo está sostenido simplemente a la lógica de 0, 1, y el diálogo pues se encuentra en el otro lado, ¿no? Es bastante complejo poder explicar todo esto porque retoma muchos conceptos del psicoanálisis que incluso yo no tengo frescos porque mi poco conocimiento del psicoanálisis se debe a lo poco que hemos visto en la facultad y también por el otro lado de la carrera que estoy estudiando. Y poder explicar todo esto llegando a mis propias deducciones no me gusta porque tengo miedo a cometer un error y decirles algo que no es. Traté de explicarles el texto más que nada, no lo que yo comprendí, porque si explico lo que yo comprendí absolutamente, podría entenderse interpretaciones malas. Entonces, traté de sintetizar un poco el texto, sí decirlo con mis propias palabras, pero tampoco extenderme demasiado a mis propias explicaciones. Porque si digo algo mal, digo algo que no es, pues obviamente sus conocimientos van a estar igual que los míos. Entonces igual, si realmente quieren conocer sobre este tema, les recomiendo que lean mucho y que entiendan demasiado el psicoanálisis, porque pues yo a pesar de que tengo un poco de conocimiento, pues no está como del todo completo, incluso para entender una lectura tan extensa. De hecho, traté de leer uno de sus libros, no recuerdo cuál está en internet, y sí fue así como de, oh wow, sí tengo que conocer bastantes cosas para poder encaminarme concretamente a esto. Y bueno, ya vimos que Kristeva no simplemente se centra al psicoanálisis, sino también tiene otras vertientes, otros caminos que va construyendo a lo largo de sus libros. Pero termina enfocándose más en el psicoanálisis por todo el análisis que hace sobre los escritos de Freud, entre de otros, pero sobre todo fue de Freud, si no mal recuerdo. Entonces, gracias por su atención, dejen sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, que hasta yo tengo preguntas sobre el tema. Saludos.